El caso que se explorará a continuación es uno de esos que dejan una huella imborrable. Una historia que expuso no solo la crueldad humana, sino también las fallas de un sistema que debería proteger a los más vulnerables. En el distrito del Agustino, donde una noche los gritos desesperados de una familia quedaron en el olvido por unos minutos críticos, culminando en una tragedia que generaría indignación nacional. Te invito a que me acompañes a conocer estos detalles. Jessica Yamina Tejeda Guayanay nació y creció en el Agustino, un barrio humilde de Lima donde la vida nunca fue fácil. Provenía de una familia de escasos recursos que se ganaba la vida vendiendo zapallos. Desde joven, sus padres, especialmente su padre Fernando, fueron extremadamente protectores, conscientes de la violencia y los peligros que acechaban en las calles del vecindario. Jessica era una joven con determinación. A pesar de las dificultades, ingresó a la universidad con el sueño de convertirse en docente. Sin embargo, la vida le tenía otros planes. Quedó embarazada de su primer hijo, y poco después, de su segundo hijo. Su relación con el padre de sus hijos se deterioró, marcada por la infidelidad y la falta de apoyo. Jessica, siendo la proveedora principal, asumió la responsabilidad de sus pequeños, trabajando incansablemente en supermercados, bancos y tiendas para sacarlos adelante. En 2016, en una fiesta, Jessica conoció a César Augusto Guaripata Rosales. Él era 6 años menor que ella, y aunque se sabía muy poco de su pasado, aparentemente surgió una conexión. Provenía del mismo barrio y trabajaba en un almacén durante las madrugadas. Con el tiempo, comenzaron a convivir y tuvieron 2 hijos, una niña en 2017 y un niño posteriormente. Externamente, Juan, como era conocido, parecía un compañero tranquilo, pero con el tiempo, su verdadera naturaleza comenzó a aflorarse. Amigos de Jessica notaron que ella se dejaba gradualmente de su círculo social. Los problemas económicos se agudizaban y la tensión en la relación era palpable. Se rumoreaban ciertas agresiones y maltratos hacia ella. Aunque Jessica nunca lo denunció formalmente, era víctima de violencia física y psicológica. El miedo, según sus allegados, la mantenía atada a esa relación tóxica. Llegó la víspera de Navidad del año 2019. Mientras la ciudad se preparaba para celebrar, en la casa de Jessica, la pesadilla se desató. En la madrugada del 22 de diciembre, alrededor de las 3:45 de la madrugada, Juan llegó a la vivienda. Minutos después, los vecinos escucharon gritos desgarradores. Jessica suplicaba por ayuda y una vecina, alarmada, corrió a tocar su puerta, pero nadie respondió. El silencio que siguió fue aterrador, pero pronto los gritos comenzaron nuevamente. Alrededor de las 4:10 de la madrugada, una vecina realizó la primera llamada a la comisaría, ubicada a unos escasos 160 metros. La operadora confirmó que podía escuchar los gritos de fondo y aseguró que una patrulla ya estaba en camino. Minuto tras minuto, la violencia dentro de esta casa continuaba, mezclada con el llanto de los gritos de los niños aterrados y los vecinos desesperados. Hicieron múltiples llamadas. Incluso, uno de ellos corrió hasta la comisaría para suplicar la ayuda, pero la respuesta siempre fue la misma: ya hemos enviado una patrulla. La ayuda nunca llegó. Los propios vecinos intentaron derribar la puerta, sin éxito. Los bomberos, cuya estación estaba mucho más lejos, llegaron antes que la policía. La policía se presentó aproximadamente a las 4:40 de la madrugada, más de media hora después de la primera llamada de auxilio. Para entonces, ya era demasiado tarde. Lo que se halló fue una escena de horror. Juan había atacado brutalmente a Jessica y a sus 4 hijos con un cuchillo. Luego, en un acto final de esta barbarie, prendió fuego a la vivienda usando un cilindro de gas antes de intentar huir. Jessica recibió 80 puñaladas. Con sus últimas fuerzas, logró arrastrarse hasta fuera de la casa, pero falleció minutos después de llegar al hospital. Su hijo mayor, de 15 años, murió en el acto de intentar defender a su madre. Recibió una puñalada en el corazón. El bebé, de 3 meses, falleció intoxicado por el humo del incendio. La niña de 2 años logró ser rescatada con vida, pero murió el 24 de diciembre en el hospital, intoxicada por el monóxido de carbono.
El único superviviente fue el hijo de 9 años de Jessica. En un acto de valentía e instinto de supervivencia, fingió estar muerto para que Juan dejara de atacarlo. Logró escapar, con heridas en el rostro y la espalda, y se refugió en la casa de su vecina. Su testimonio sería crucial. Mientras tanto, Juan no logró huir lejos. Los vecinos, indignados, lo detuvieron a unas cuadras mientras él llevaba el arma homicida en la mano. Esta vez, la policía se actuó y lo arrestaron. La noticia de la masacre conmocionó a todo el país. La indignación no solo se dirigió hacia el asesino, sino también hasta la desidia policial. Las protestas estallaron frente a la comisaría, con carteles que exigían justicia y el castigo para los oficiales que omitieron su deber. El caso se volvió tan mediático que el propio ministro del Interior ordenó el relevo de 34 policías de esa comisaría. Finalmente, se identificó a 3 oficiales y 3 subalternos como responsables directos de la demora, quienes enfrentaron procesos administrativos y judiciales. En su declaración, Juan Waripata intentó presentarse como la víctima. Alegó que Jessica lo había manipulado y que, en un arranque de locura de 5 minutos, actuó porque ella supuestamente le pidió que la matara. Negó haber iniciado el incendio. Sin embargo, las evaluaciones psiquiátricas revelaron la verdad. No tenía ningún trastorno mental, sino una personalidad fría, calculadora y con una marcada predisposición a la violencia. Carecía de empatía. La verdad la contó el valiente niño de 9 años. Relató cómo Juan atacó a su madre, cómo su hermano mayor trató de defenderla y cómo el agresor, tras exigir la clave del teléfono de Jessica, decidió prender fuego a la casa. Su testimonio fue fundamental para desmontar la farsa del acusado. El juicio se llevó a cabo en agosto del 2022. La fiscalía presentó un caso sólido, destacando la alevosía y el contexto de violencia familiar. César Augusto Waripata Rosales fue declarado culpable de feminicidio, homicidio calificado y parricidio. La sentencia fue de cadena perpetua, más el pago de reparaciones civiles a la familia de las víctimas. Era un alivio, pero no un consuelo. Ningún castigo devolvería a Jessica y a sus pequeños hijos. Este caso, conocido como la masacre en el Agustino, plantea preguntas incómodas pero necesarias. ¿Se pudo evitar esta tragedia? ¿Qué responsabilidad tienen las autoridades cuando fallan en su deber más básico? ¿Está la sociedad haciendo lo suficiente para proteger a las víctimas? Me gustaría saber qué opinas al respecto. ¿Qué piensas sobre este terrible suceso? ¿Crees que se hizo justicia en su totalidad? Cuéntame tu opinión en la caja de comentarios. El frío silencio de la madrugada del 17 de julio de 1992 en la Cantuta fue quebrado por el estruendo de botas militares. No fue una incursión secreta, fue una demostración de poder. Miembros del destacamento Colina, un escuadrón de exterminio del ejército peruano, actuando en conjunto con soldados de la base acantonada en la misma universidad, irrumpieron en las residencias. A la vista de más de 50 testigos, aterrorizados pero impotentes, seleccionaron a sus víctimas con precisión siniestra. 9 estudiantes y un profesor. Juan Mariño, Heráclides Pablo, Robert Teodoro, Armando Amaro, Luis Enrique Ortiz, Doro Llague, Felipe Flores, Bertila Lozano, Marcelino Rosales y Hugo Muñoz fueron arrancados de sus camas. 10 nombres que, a partir de esa noche, se convertirían en un símbolo de una lucha interminable. 10 personas que salieron, pero nunca regresaron. Al amanecer, solo quedó el miedo incrustado en los muros de la universidad y un muro de negativas oficiales. Los estudiantes hablaron, los familiares presentaron habeas corpus, pero el Estado peruano respondió con un silencio cómplice. Las autoridades militares, judiciales y políticas esquivaron toda responsabilidad. El secuestro más impune de la década, con testigos y pruebas, quedaba sellado a plena luz del día. Contra la corriente del poder, alguien decidió hablar. El 10 de noviembre de 1992, la revista Sí
dirigida por Ricardo Uceda, publicó una bomba periodística vinculada al Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, con la masacre de la Cantuta y Barrios Altos. La reacción del régimen de Fujimori fue rápida y feroz. Amenazas, persecución penal y una campaña de desprestigio. La verdad, sin embargo, ya había comenzado a escapar. El 12 de abril de 1993, un sobre anónimo apareció en el Congreso, firmado por un supuesto grupo Comca. El documento revelaba con lujo de detalles que los desaparecidos habían sido exterminados por el destacamento Colina, con el conocimiento del asesor presidencial Vladimiro Montesinos y la cúpula militar. El país contuvo la respiración y se formó una comisión investigadora. El establecimiento cerró filas. El general Nicolás Hermosa Ríos, jefe del Comando Conjunto, se negó a declarar y desató una guerra de jurisdicciones, trasladando el caso al fuero militar. La intimidación escaló con un desfile de tanques en el centro de Lima, un mensaje claro para cualquiera que osara desafiar al poder. Pero un hombre desde dentro del ejército no se dejó intimidar. El 6 de mayo de 1993, el general Rodolfo Robles Espinosa rompió el código de silencio. En una carta pública, denunció la existencia del Grupo Colina y señaló directamente a Montesinos. Fue un terremoto político, y la respuesta fue procesarlo a él y a sus hijos por ultraje a la nación. La farsa llegó a su clímax en el Congreso. Blindado por el oficialismo, el caso fue entregado a la justicia militar, la misma institución acusada de encubrir el crimen. Mientras el Estado peruano construía su castillo de impunidad, la verdad, literalmente, emergió de la tierra. El 8 de julio de 1993, la revista Sí publicó la ubicación exacta, una quebrada en Cienequilla. El fiscal Víctor Cubas acudió al lugar, y entre la tierra removida, el horror se hizo tangible. Aparecieron restos calcinados y algo aún más conmovedor, llaveros y pertenencias personales. La evidencia era irrefutable. Las llaves encontradas abrieron las puertas de los armarios de los estudiantes desaparecidos. El gobierno, en lugar de conmoverse, montó una torpe cortina de humo, acusando a Sendero Luminoso de haber plantado los cuerpos. Pero nuevas investigaciones revelaron una verdad aún más macabra. Los cuerpos habían sido enterrados primero en un campo de tiro en Huachipa y luego trasladados a Cieneguilla en un intento desesperado por borrar todo rastro. Los familiares, por fin, pudieron reconocer los restos de sus seres queridos. Ya no eran nombres en una pancarta, eran evidencia física de esta barbarie. Con la verdad expuesta, la fiscalía denunció formalmente a 11 militares, pero la justicia civil chocó contra el muro. En una maniobra legislativa express, el oficialismo aprobó en la madrugada la llamada Ley Cantuta, diseñada para que el caso volviera al fuero militar. Fue un secuestro de la justicia por parte de los victimarios. El veredicto final, en febrero de 1994, fue una burla. Se condenó a 6 subalternos del Colina, presentándolos como un grupo autónomo que actuó por iniciativa propia. Los altos mandos, incluidos Hermosa Ríos y Montesinos, fueron absueltos tras un simulacro de juicio. La justicia militar no buscaba justicia, sino construir una impunidad con apariencia de legalidad. Para rematar la farsa, en 1995 el gobierno de Fujimori decretó una ley de amnistía, perdonando a todos los militares involucrados en crímenes de lesa humanidad. Los condenados por la Cantuta caminaron libres. El mensaje era claro: el uniforme era un cheque en blanco para cometer atrocidades. La esperanza renació con la caída del régimen en el año 2000. El caso se reabrió y nuevos procesos judiciales, esta vez en el fuero civil, condenaron a más implicados, incluidos Fujimori y Montesinos. Sin embargo, la justicia siguió siendo parcial y tardía. Las sentencias militares que encubrieron a los mandos superiores nunca fueron anuladas por completo. Los años pasaron, pero la Cantuta persiste como una herida en la conciencia nacional. Este suceso no es una página archivada de la historia. Es un espejo que refleja la fragilidad de la democracia. En este caso, se interroga sobre el precio del silencio y las consecuencias de permitir que el Estado se convierta en un verdugo. Las 10 víctimas de aquella noche nos convocan a una tarea permanente:
la de ser guardianes de la memoria en un país con tendencia al olvido. Recordarlos no es solo un acto nostálgico, es un compromiso cívico. Es la trinchera desde donde se refleja y se defiende una verdad elemental que ningún poder, por absoluto que sea, tiene derecho sobre las vidas mismas, a secuestrar el futuro y enterrar la verdad. Mientras sus nombres se pronuncien, la impunidad no habrá ganado del todo. En la historia del crimen, a menudo las líneas entre el bien y el mal se difuminan. Lo que comienza como una cacería de un monstruo puede terminar revelando otro distinto, a veces escondido tras una máscara de heroísmo. Esta es la historia de dos hombres. Uno, un reo esquizofrénico acusado de crímenes atroces. El otro, un psicólogo excéntrico que decidió hacer justicia con sus propias manos. Un caso donde la realidad no solo superó a la ficción, sino que lo enmarañó en un misterio que perdura hasta el día de hoy. A fines de 1985, una sombra macabra se cernió sobre Lima. La ciudad, aún tratando de estabilizarse en un contexto social complejo, se encontró de pronto sitiada por un horror indescriptible. Era un acertijo de sangre y carne humana, empaquetado en bolsas de basura y periódicos, y dejado en solares vacíos, acequias y basurales. No eran asesinatos comunes, eran descuartizamientos, metódicos, fríos, realizados con una precisión que sugería conocimiento anatómico. Torsos, cabezas, extremidades, un rompecabezas de víctimas que, en su mayoría, nadie reclamaba. Personas en situación de calle, trabajadoras sexuales, los invisibles para la sociedad, que ahora se volvían visibles de una manera más trágica. Para enero de 1986, la cifra superaba la veintena. El pánico era palpable. La policía peruana estaba bajo una presión inmensa. El descuartizador de Lima no era un mito, era una pesadilla cotidiana. El único rostro que tenían de él era una descripción vaga. Un hombre alto, moreno, corpulento y de barba oscura. Visto por última vez con la única víctima identificada, Mirta García Flores. En medio de la desesperación surge un hombre, Ángel Díaz Balbín, un reo de 30 años que cumplió una condena de 25 por un crimen brutal, apuñalar hasta la muerte a su tía y a sus dos primos en 1976. Un hombre con un historial de violencia y problemas mentales, diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Pero había un detalle crucial. Díaz Balbín gozaba de un régimen de semilibertad por buen comportamiento. Y aquí, la conexión que hizo saltar todas las alarmas. Un psicólogo penitenciario notó un patrón aterrador. Cada vez que Ángel salía de la cárcel, un nuevo cadáver descuartizado aparecía en las calles de Lima al día siguiente. Era una coincidencia demasiado poderosa para ignorarla. Además, su físico coincidía con la descripción del hombre visto con Mirta García. La policía creyó tener a su hombre. Lo detuvieron, pero el caso, que parecía resuelto, se topó con un muro infranqueable: la falta de pruebas contundentes. Todo era circunstancial. Díaz Balbín, a pesar de sus problemas mentales, se mantenía firme en su silencio. No confesaba nada. Los testigos, presas del miedo, se retractaban. El sistema, que lo había dejado salir, ahora no podía probar su culpabilidad. Estaban a punto de tener que liberar a su principal sospechoso. Fue en este callejón sin salida donde la desesperación policial abrió la puerta a un personaje que parecía salido de una novela. Mario Augusto Poggi, un psicólogo de 42 años, conocido por sus métodos poco convencionales y su personalidad extravagante. Poggi se presentaba a sí mismo como un experto en criminología e hipnosis, un genio incomprendido. Para él, este caso era la oportunidad de oro para alcanzar la fama que tanto anhelaba. Con la venida de las autoridades, Poggi inició una serie de interrogatorios a Díaz Balbín. Lo que sucedió en esas sesiones fue escalando en lo absurdo y lo siniestro. No fue solo hipnosis. Poggi intentó de todo, desde leerle la Biblia y suplicarle, hasta insultarlo.
Desnudarlo, privarlo de comida y mostrarle, como un trofeo de mente, una mano humana conservada en formol. Su objetivo era quebrar la voluntad de un hombre mentalmente enfermo. Pero Díaz Balbín no se quebró, y la paciencia de Poggy y de la policía se agotaba. La noche del 9 de febrero de 1986, Mario Poggi recibió un ultimátum. Tenía hasta la medianoche. Si no obtenía la confesión, Díaz Balbín sería liberado. Poco antes de que el plazo venciera, Poggi pidió quedar a solas con el sospechoso en la sala de interrogatorios. Lo que ocurrió después detrás de esa puerta cerrada solo puede reconstruirse por su testimonio y la escena final. Poggi, en un acto que él mismo calificaría como mesiánico, se desnudó a Díaz Balbín, quien seguía esposado, y con su propio cinturón le arrebató la vida, estrangulándolo contra el suelo. Al salir, no mostró remordimiento, sino triunfo. «¡Salvé a la humanidad! ¡Acabé con el monstruo!», gritó. Mario Poggi ya no era un psicólogo. Se había autoproclamado juez y verdugo. El país estalló en un debate feroz. Poggi se presentó en televisión, crucifijo en mano, llorando y justificando su acto como un mal necesario para salvar a Lima de un psicópata. Para un sector de la población, se convirtió en un héroe popular, un justiciero que hizo lo que la ley no podía. Pero la verdad era mucho más incómoda. Con la muerte de Díaz Balbín, la investigación sobre los descuartizamientos se cerró de facto. Nunca se probó su culpabilidad. Las únicas pruebas eran circunstancias y la palabra de un hombre que, ahora se revelaba, también había torturado al sospechoso. ¿Había matado Poggi al verdadero monstruo? ¿O había asesinado a un chivo expiatorio, un hombre mentalmente enfermo, para cubrir la incompetencia de una investigación y, de paso, labrarse su propia leyenda? El sistema judicial, esta vez, sí actuó. Mario Poggi fue juzgado y condenado a 12 años de prisión por homicidio, pero la sociedad nunca condenó del todo su figura. Tras cumplir solo una fracción de su condena, salió y se convirtió en una celebridad morbosa, un espectáculo televisivo que narraba su hazaña con una sonrisa. El tiempo, sin embargo, pone todo en su lugar. La fama de Poggi se desvaneció, revelando un hombre con profundos trastornos narcisistas y paranoicos, cuya vida terminó en la miseria y el olvido. El caso del descuartizador de Lima quedó oficialmente cerrado, pero lleno de agujeros negros. Si Díaz Balbín era inocente, el verdadero asesino nunca fue capturado. Si era culpable, su muerte impidió que se hiciera justicia de forma legal y transparente. Esta historia no es la simple cacería de un criminal. Es un espejo oscuro de lo que puede pasar cuando el sistema falla, cuando la desesperación colectiva nubla el juicio y cuando un hombre, con sus propios demonios internos, decide cruzar la línea y convertirse en aquello que juró combatir. Es la tragedia de un país aterrorizado, de un posible asesino sin castigo legítimo y de un héroe que, en su búsqueda de gloria, se transformó en el último monstruo de esta crónica negra. ¿Fue justicia o un crimen? La línea, como verán, siempre fue demasiado delgada. ¿Crees que la acción de Mario Poggi fue justificada? ¿O crees que asesinó a un inocente y acabó con cualquier posibilidad de verdad? Déjame tu opinión en los comentarios. En el año 1983, en un lugar llamado Santiago de Lucanamarca, un nombre que, para el Perú, ya no es solo un distrito, sino un símbolo de dolor y una prueba indeleble de la barbarie terrorista. Esta es la historia de un domingo que comenzó como cualquier otro y terminó en una pesadilla. La historia de cómo la guerra declarada por Sendero Luminoso contra el Estado peruano encontró su expresión más brutal en la población que pretendía liberar. Para entender qué sucedió en ese 13 de abril, hay que retroceder muchos años. Sendero Luminoso, una secta fanática encabezada por Abimael Guzmán, veía a las comunidades campesinas como un combustible para su revolución. A principios de los años 80, comenzaron a infiltrarse en Lucanamarca. En un comienzo, hubo gente que creyó en sus promesas.
pero la máscara pronto cayó. Su gobierno popular se imponía con fusilamientos, juicios populares, el robo de cosechas y ganado. Lo que llegó a Lucanamarca no fue la liberación, sino una nueva tiranía, quizás más caprichosa y cruel que la que decían combatir. El punto de quiebre ocurrió el 22 de marzo de 1983. Los comuneros, hastiados de la violencia senderista, capturaron al cabecilla local Olegario Córdoba. Su muerte en la plaza municipal no fue un acto de crueldad gratuita, sino explosión de una rabia contenida. Era el basta de un pueblo entero. Sendero Luminoso no podía tolerar ese desafío. Para ellos, esto era una herejía, y la respuesta no se haría esperar. En la madrugada del 3 de abril de 1983, una columna de unos 60 insurgentes, dirigida por Gilebrando Pérez Huaraca, y en la que participaba un joven Víctor Quispe Palomino, se puso en marcha. Su arsenal no solo eran armas de fuego, llevaban machetes, hachas y cuchillos, herramientas de trabajo convertidas en instrumentos de muerte, elegidas para infligir un terror más íntimo y aterrador. La operación fue metódica, diseñada para acercar y aniquilar. En Yanacolpa, alrededor de las 8 de la mañana, cayeron como una avalancha. Sorprendieron a 29 campesinos. Los encerraron en una casa, les ataron las manos y pies. Imaginan la escena, la oscuridad, el olor a tierra y miedo, los rezos en quechua. Luego, entraron. No hubo disparos, solo el sonido sordo del metal contra el hueso. Machetazos, hachazos, fue una carnicería calculada. Poco después, en el paraje Atacará, encontraron a Néstor García pastando su ganado. Su esposa, Zoraida Cayagua, lo vio todo desde la distancia. En un acto de valor desgarrador, tomó a su hijo pequeño y corrió hacia el grupo. No hubo súplicas, solo una determinación feroz. Si nos matan, que nos maten juntos, les dijo. Los terroristas aceptaron su oferta. La familia completa fue exterminada allí mismo. El amor más puro, aniquilado por la ideología más fría. Mientras tanto, otro grupo de comuneros realizaba la faena en trabajo comunal para mantener la carretera. Fueron alertados. Un grupo de 13 hombres, preocupados por sus familias, subió un cerro para divisar lo que ocurría. Fueron emboscados en Guayacruz, 10 de ellos nunca regresarían. Alrededor de las 4 de la tarde, el horror llegó al corazón de Lucanamarca. Los senderistas entraron al pueblo. Al principio, hubo una gran confusión. Algunos los creyeron comuneros de la zona aledaña, pero la verdad se hizo evidente demasiado tarde. Reunieron a la fuerza a la población en la plaza de armas. Separaron a los hombres de las mujeres y los niños. Lo que sucedió luego fue un ritual de sangre. Forzaron a los hombres a echarse boca abajo, frente a la iglesia, y en el mismo lugar donde semanas antes habían ejecutado a su camarada. Entonces fue cuando comenzó el martirio. No fue una ejecución rápida, fue una masacre lenta, con el uso de hachas, machetes y piedras. Los gritos se mezclaban con los cantos de los terroristas. Era un mensaje: esto pasa a quienes se nos oponen. La plaza, el centro de la vida comunal, se convirtió en un matadero. Cuando los asesinos formaron un grupo nuevo con las mujeres, parecía que la matanza no tendría fin. Pero en medio de la desesperación surgió una luz. Epifanio Quispetaca, apenas un niño, subió a lo alto de la casa rural y, con toda la fuerza de sus pulmones, gritó: «Llegan las fuerzas del orden». Era una mentira valiente, un ardid desesperado, pero funcionó. La columna senderista, creyendo que llegaba el contraataque, entró en pánico y huyó, pero no sin antes incendiar la municipalidad, la oficina de correos y saquear las tiendas. La astucia de un niño había salvado decenas de vidas. El saldo final, 69 personas asesinadas. La Comisión de la Verdad y Reconciliación logró identificar a 62. La abrumadora mayoría murió por golpes contundentes. Esto no fue un enfrentamiento, como a veces se lee erróneamente. Fue un castigo colectivo. Una masacre planificada desde la cúpula senderista. De hecho, años después, en 1988, el propio Abimael Guzmán lo reivindicó en la entrevista del siglo, hablando de golpear contundentemente en Lucanamarca para frenar a las mesnadas.
usaba un lenguaje enrevesado para justificar la carnicería. Esa reivindicación sería usada décadas después para condenarlo a cadena perpetua por estos crímenes. Lo sucedido en Bucaramanga no es una anécdota, es una lección. Nos muestra la verdadera naturaleza de Sendero Luminoso, su desprecio por la vida humana, su crueldad metódica y su voluntad de aniquilar a quienes, supuestamente, decían liberar. Es también un recordatorio de la resistencia, de los comuneros que dijeron basta, de las mujeres que auxiliaron a los moribundos con lo poco que tenían, y de un niño cuyo grito valiente atravesó el sonido de la muerte. Si has llegado hasta aquí, te invito a comentar cuál de estos casos te ha parecido más impactante, además de suscribirte para más contenido y regalarme un me gusta. Te invito a revisar los otros volúmenes sobre estos casos. Un saludo y hasta pronto.